Hola amigos, ¿cómo están? En este video vamos a ver dentro de los artrópodos dos grupos, insectos y arácnidos. Este video les puede servir a los que están pensando en introducirse al mundo de la ilustración, pero principalmente va dirigido a aquellos que están interesados en lo que es el concept art, el diseño. Entonces, la idea no es tanto aprender a dibujar un insecto en este video, sino aprender las generalidades. Es decir, aprender a distinguir un insecto de un arácnido o de cualquier otro artrópodo. Mientras voy dibujando aquí algunos de los representantes más conocidos dentro de estos grupos, vamos a ir hablando un poco de en qué sentido nos sirven conocer las generalidades de los insectos, los arácnidos, como también de los crustáceos, los miriápodos. Estos animalitos son una fuente interesante de inspiración cuando estamos intentando diseñar criaturas, personajes. Y bueno, ustedes ya lo habrán visto en cine, televisión, videojuegos. Siempre de una forma u otra están presentes, dependiendo, claro está, de la temática en cuestión. El punto que a mí me interesa destacar es que cuando nosotros conocemos la anatomía en general de uno de estos artrópodos, podemos tomar una de sus partes y fusionarlas con otra parte de otro insecto, o inclusive si queremos lograr una criatura antropomórfica, podemos incorporarla dentro de un diseño que tenga, por ejemplo, cuerpo humano o al menos algunas características antropoides. De hecho, a lo largo de esta nueva serie que he titulado A punta de lápiz, vamos a ir diseñando diferentes criaturas, tomando como referencia una o varias partes de la anatomía de un artrópodo, o como se les llama frecuentemente, los bichos. Con este término, los bichos, se engloba una gran cantidad de animalitos que pululan sobre la faz de la tierra. Muchas veces se les llama insectos de forma genérica, cuando en realidad el grupo de los insectos es un grupo específico, tiene sus propias características, como ya lo vamos a ver. Bien, aquí al final agregué un par de arácnidos, como lo habrán podido ver. Tenemos un escorpión, una araña, anteriormente representé una hormiga, una mantis, una langosta y una libélula. Bien, esta es una pequeña muestra de la enorme cantidad de artrópodos que existen. Entonces, dentro de los artrópodos, vamos primero con los insectos. Vamos a ver sus generalidades, aquellas características principales que nos permiten diferenciar un insecto de un arácnido, por ejemplo, o de cualquier otro artrópodo. Lo que sí no quiero que piensen en esto como una clase de biología, de entomología, nada por el estilo. O sea, no estamos preparándonos para rendir un examen. Lo que sí es interesante es grabar en nuestro cerebro esas características básicas o principales para enriquecer nuestra biblioteca o librería mental. Es decir, esto no quiere decir que vamos a prescindir de una ilustración, una toma de referencia, pero sí agiliza mucho el trabajo cuando ya tenemos esas características principales, como les decía, ya grabadas en nuestro cerebro. En lugar de tener que ir a buscar una referencia, sencillamente nos ponemos a diseñar. Y después, si es necesario, bueno, buscamos referencias, alguna ilustración extra. Aquí, como habrán notado, ya estoy dibujando a tiempo real. Ahora sí nos interesa identificar perfectamente las distintas partes que componen un insecto y que es común a todos los insectos. No importa si tienen un cuerpo más alargado, más estilizado, más grueso, más redondeado, más aplastado, no interesa. Hay algunas características que van a estar siempre presentes, aunque a veces no parezca, aunque estén un poco camufladas o más difíciles de identificar, pero de todos modos van a estar ahí, precisamente porque son generalidades. Bien, aquí tengo dibujado una hormiga con las patas solamente de un lado, porque el otro lado derecho lo voy a dejar libre para que vayamos aquí identificando las distintas partes.
Fíjense que tenemos aquí la cabeza, después tenemos el tórax y después tenemos el abdomen. Estas tres secciones, estas tres partes van a estar presentes en todos los insectos. Como les decía hace un momento, algunos tendrán la cabeza más grande, más chica, en otros predominará en cuanto a volumen el tórax o el abdomen, pero siempre van a estar presentes las tres partes. Este dato nos va a ser muy útil para poder identificar rápidamente un insecto. Lo vamos a anotar por aquí para que quede registrado. Todo insecto tiene 3 segmentos o 3 partes y 6 patas, invariablemente. Aquí vamos con otro representante de los insectos que tiene un cuerpo que a veces se presta a confusión o suele ser más difícil identificar las 3 partes porque tiene un cuerpo bastante compacto, de forma oval, más o menos alargado según la especie de que se trate, pero estos animalitos tienen, cubriendo las alas verdaderas, tienen 2 estructuras que se llaman élitros. Y estos élitros cubren parte de lo que sería el tórax. Es decir, que desde una vista dorsal, o sea, por la parte superior, el tórax quedaría parcialmente cubierto por los élitros. Pero no importa, ya lo vamos a dilucidar esto, porque lo voy a dibujar después desde una vista ventral y vamos a ver cómo esa parte del tórax se prolonga hacia atrás, pero se puede identificar sin ningún problema. A estas alturas creo que ya se habrán dado cuenta que se trata de un coleóptero. Dentro de esta familia de insectos hay una gran cantidad de representantes. Son los normalmente llamados escarabajos. No sé cómo le dicen en tu país, puedes dejarlo en los comentarios. Fíjense que tiene también la cabeza, tiene su tórax, que como dijimos queda parcialmente oculto por los élitros, pero ahí está presente, y después el abdomen. Esta parte que estoy señalando acá es la que habitualmente se ve, pero ahora vamos a representarlo desde una vista ventral para ver cómo el tórax se prolonga hacia atrás y si damos vuelta el insecto lo podemos identificar rápidamente. Como todo insecto también tiene su cabeza, que puede ser más grande, más chica, y a continuación del tórax tenemos el abdomen. También repito, hay especies que tienen un abdomen bastante prolongado y en otros casos su tamaño es tan reducido que prácticamente mide lo mismo que la cabeza y el tórax juntos. Aquí voy a representar rápidamente la parte ventral del tórax. Recuerden un detalle muy importante que también es una generalidad. Las extremidades, las patas, siempre salen del tórax. Nunca las dibujen saliendo del abdomen. Y aquí tenemos también lo que sería el borde inferior de los élitros, que sobresalen levemente por fuera del abdomen y el tórax, y generalmente cubren prácticamente todo lo que es el abdomen. En algunos casos por ahí se suele ver una pequeña porción del abdomen, pequeño triangulito, una zona muy pequeña del abdomen hacia el final del animal, es decir, hacia caudal. Pero por lo general el abdomen queda cubierto al 100% por los élitros. Bien, en lo que nos interesa, fíjense que tenemos bien definido la cabeza, el tórax y el abdomen. Vamos a anotarlo por aquí. Ya cuando veamos los arácnidos se van a dar cuenta las diferencias que tienen con los insectos. Siempre recuerden esto, grábenselo. Todo insecto tiene cabeza, tórax y abdomen. 3 secciones y también 6 patas. Para que puedan apreciar las diferencias, voy a dibujar aquí una libélula. Fíjense que repetimos el esquema. Va a tener su cabeza. La libélula tiene los ojos bastante
prominentes, bastante grandes. Por otra parte tenemos lo que sería el tórax, que a veces suele presentarse de una manera que parece dividido, como si tuviera un segmento extra, pero en realidad es una misma estructura. Y después tenemos finalmente el abdomen, que puede estar segmentado en más o menos partes. Disculpen ustedes mi manía de hacer más detalles de lo que en realidad debiera, pero bueno, las más de las veces no lo puedo evitar. Con respecto a las alas, también hay que prestar atención aquí. Las alas siempre nacen del tórax, al igual que las extremidades. Bien, y aquí se repite el esquema: cabeza, tórax y el abdomen. Gente, les recuerdo a estas alturas que estos son videos complementarios, accesorios de la temática principal del canal. Si bien abordamos muchos temas que tienen que ver con la morfología, no solo de animales, insectos, peces o lo que sea, o inclusive también plantas, pero no es la temática del canal, no es la enseñanza sobre biología. Aclaro esto para que no se vayan antes de terminar el video, ¿sí? Como dije al principio, este canal apunta a lo que es el dibujo, a lo que es el diseño, el concept art o la ilustración eventualmente. Y bueno, si se habrán dado cuenta, acá estoy haciendo un cuerpo de una mantis. Fíjense que se repite el esquema naturalmente porque es un insecto, pero tiene un tórax mucho más alargado en proporción a la cabeza, por ejemplo. Nuevamente tenemos las tres secciones: cabeza, tórax y abdomen, al igual que en los otros insectos que hemos dibujado antes. Recuerden la fórmula: 3 secciones, 6 patas. Aquí voy a representar una langosta o saltamontes, también desde una vista dorsal, para que nos ayude a fijarnos un poco la estructura. Vamos a ver que tiene las mismas partes que cualquier insecto. Tiene su cabeza, su tórax, que a veces está cubierto con una especie de coraza, con una forma bastante característica. Luego, por supuesto, el abdomen, también subdividido o segmentado. La cantidad de segmentos del abdomen puede variar de un insecto a otro, pero es una característica que siempre está presente. Les voy a hacer una representación rápida de lo que serían las alas, como para completar un poco la forma. Bueno, y de nuevo, si se fijan, tenemos cabeza, tórax y abdomen. La fórmula se repite, al igual que en los demás insectos, como habíamos anotado por aquí arriba. Las 3 secciones siempre presentes. Bien, como nos quedó un poco de espacio acá, vamos a aprovecharlo para representar, en este caso, el cuerpo de una cigarra. Cigarra, chicharra, como le digan en su región. Esos animalitos que en verano dan la lata con su chirrido agudo y penetrante. Yo creo que más de uno sabe de lo que estoy hablando. Bueno, amigos, yo creo que se puede apreciar en esta representación. Es una vista dorsal en donde podemos ver claramente otra vez las 3 secciones. Tenemos el tórax, estoy remarcando aquí el abdomen, y tenemos la cabeza. Los típicos segmentos, la típica segmentación del abdomen. En realidad no sé para qué me pongo a sombrearlo si esto es un esquema nada más. Pero bueno, vicios son vicios. Voy a hacer aquí unos esbozos de alas que ayudan un poco a recordar la forma de la chicharra o cigarra. Según la región hay
diferencias de unos a otros, hay diferentes especies. Algunas son bastante grandes, otras de no más de 3 centímetros, pero todas ruidosas. Bien, aquí vemos nuestro esquema, 3 secciones, cabeza, tronco, abdomen, al igual que los demás insectos que hemos estado viendo. Siempre se repite este esquema típico, que es una generalidad dentro de lo que son los insectos. Fíjense, cabeza, tronco, abdomen. No olviden la fórmula, como ya hemos visto. Tenemos los 3 segmentos y las 6 patas. Con esta fórmula seguro estamos ante un insecto. Y bien, sin pérdida de tiempo, vamos a los arácnidos. Y aquí ya encontramos la primera gran diferencia entre arácnidos e insectos. Mientras que los insectos tienen cabeza y tórax, en los arácnidos encontramos una fusión de las dos partes, las dos secciones, en lo que se llama cefalotórax. Es decir, cabeza y tórax formando una sola pieza. Y después tenemos el abdomen. Y aquí tenemos otra diferencia, no solo entre arácnidos e insectos, sino entre los mismos arácnidos. Por ejemplo, la araña tiene el abdomen sin segmentos. Es una sola pieza completa, recubierta por una especie de piel, a veces con pelos, más o menos según la especie. En cambio, en el escorpión o otra especie arácnida que es el solífugo, también le llaman araña camello o inclusive escorpión sin cola. Bueno, en estas especies sí tenemos el abdomen segmentado. Si se fijan en el escorpión, tenemos una serie de segmentos en el abdomen y que se continúan con la cola. Fíjense que la cola del escorpión es segmentada hasta llegar al último segmento, que es el que tiene el aguijón. Y tenemos la segunda gran diferencia entre arácnidos e insectos, que es la cantidad de patas. Mientras que los insectos siempre tienen 6, en los arácnidos encontramos 8 patas. Cuando hablamos de ilustración de diferentes especies, tenemos que ser rigurosos en todos estos detalles porque precisamente se trata de ilustrar algo para su estudio. Ahora, cuando entramos en el campo del diseño, del concept art, entonces todos estos elementos nos dan juego precisamente para el diseño. Podemos modificar el largo de las patas, el grosor, más pelos, menos pelos, podemos exagerar diferentes partes anatómicas, modificarlas, fusionarlas con otras. Es decir, tenemos para jugar un rato a la hora del diseño. Ahora, sí es importante conocer la anatomía real cuando vamos a diseñar una criatura, por ejemplo, para que sea creíble. Bueno, amigos, fíjense que aquí estaría la división entre las dos estructuras que les mencioné antes. Tenemos por un lado lo que es el cefalotórax, cabeza y tórax unidos, y por el otro lado vamos a tener lo que es el abdomen. Recuerden este detalle, ¿no es cierto?, para diferenciar de los insectos. Cefalotórax, abdomen. Y del cefalotórax emergen las extremidades. Y recuerden que son 8. Vamos a anotarlo por aquí. Muy importante esto para saber diferenciar un arácnido de un insecto. Esto es lo principal que hay que retener entonces. Recuerden, 2 secciones o segmentos y 8 patas. Bueno, gente, vamos ahora con un escorpión. Voy a comenzar con el cefalotórax. Les explicaba hace un rato que es una característica, una generalidad de los arácnidos. Continuamos con el abdomen. Recuerden que les decía que a diferencia de las arañas, los escorpiones tienen un abdomen segmentado y que se continúa con una cola también segmentada y que al final de la misma encontramos el mecanismo de inyección de veneno, que les decimos normalmente un aguijón. El abdomen de los escorpiones normalmente es más bien aplanado,
a diferencia de las arañas, que suelen tener un abdomen más redondeado, más abultado, bueno, dependiendo de la especie. Hay especies de arañas como la argiope, por ejemplo, que tienen un abdomen más aplanado. Pero en los escorpiones siempre encontramos esta característica. El abdomen más aplanado, más chato. Le voy a dar un poquito de volumen con un sombreado rápido para salir de esa figura tan plana. Un poquito de volumen para darle tridimensionalidad. Más allá de lo que es concretamente la ilustración, en los escorpiones podemos encontrar mucho material interesante para crear nuestras criaturas, para diseñar nuestros concepts, ya que tienen esa forma tan particular. Bueno, las pinzas, el aguijón, es una excelente fuente de inspiración para diseñar criaturas. Recuerden que las pinzas no forman parte de las patas, El escorpión tiene sus 8 patas, como todo arácnido, y además el par de pinzas. Recuerden que siempre me interesa conocer su opinión al respecto, si creen que podríamos desarrollar un poco más a profundidad las generalidades o algunos detalles respecto a los arácnidos, a los insectos o cualquier otro artrópodo, me lo pueden dejar en los comentarios que va a venir muy bien. Bueno, vamos terminando con nuestro escorpión. Le agregamos algunos pocos detalles más, como por ejemplo el primer par de patas, que por lo general queda cubierto por las pinzas. Bueno, gente, si ustedes se fijan, al igual que en la araña, aquí tenemos este sector que sería el cefalotórax del escorpión. A esta altura tendríamos la división de las dos secciones. Y hacia arriba tenemos el cefalotórax, igual que en el caso de la araña. Recuerden siempre que las patas van a nacer del cefalotórax, no del abdomen. Y por debajo tendremos la segunda sección que corresponde al abdomen y la cola. Fíjense que tanto el abdomen como la cola son segmentados. Muy bien, y ahora vamos a ir dibujando y describiendo lo que es el solífugo. Este animalito tiene sus mandíbulas muy poderosas. Tiene una sección que está dedicada a la parte muscular. Tiene su cabeza bastante reducida, la mayor parte corresponde a las mandíbulas. Y después tiene su par de mandíbulas, o sea, mandíbulas dobles. En cada una de estas estructuras en forma cónica que dibujé, posee 2 pinzas y trabajan en forma independiente. Es decir, puede adelantar una mandíbula mientras retrae la otra y después hacer la acción contraria. Y ese mecanismo lo hace mucho más eficiente a la hora de alimentarse. Como pueden notar, también tiene un abdomen segmentado, parecido al del escorpión, solo que faltaría la cola. De ahí justamente el nombre de escorpión sin cola. Bien, el solífugo, como todo arácnido, también tiene sus 8 patas. Y un detalle que quería mencionar es que el solífugo, tanto como la araña, tienen unos apéndices llamados pedipalpos. Muchas veces se suelen confundir con patas. Por esa razón no los he representado en este tutorial para evitar confusiones. Y recordar el hecho de que si es un arácnido son 8 patas. Bien, entonces esto sería el cefalotórax. Aquí estaría la división. Aquí tenemos el cefalotórax, igual que pasa con la araña, igual con el escorpión, y la parte de abajo es el abdomen. Bueno, gente, aunque creo que no hace falta, lo mismo les voy a poner por aquí abajo los nombres a cada uno. Tenemos nuestra araña, el escorpión, y aquí abajo el solífugo, o como ya mencioné, que también se le suele decir araña camello o escorpión sin cola. Un dato curioso respecto a este animalito es que durante la guerra del Golfo, ahí en Irak, dicen que los soldados estaban más preocupados por este animalito que por los mismos enemigos. Parece ser que aunque no tienen veneno, la mordida es bastante dolorosa. Recuerden entonces, arácnidos, 2 secciones, cefalotórax
y abdomen. Y las características 8 patas. Bien amigos, espero que les haya gustado este video y dejen en los comentarios si les gustaría volver a ver algún tema en particular. Y bueno, les voy a anotar por aquí abajo el otro video complementario de este sobre artrópodos, que se va a tratar sobre los miriápodos y sobre los crustáceos, o lo que conocemos normalmente como 100 pies, 1000 pies por un lado, y por el lado de los crustáceos, los cangrejos, langostas de mar, langostinos. Bueno gente, este ha sido un pantallazo rápido sobre lo que son los arácnidos. Nos vemos en el próximo video.